Hola, muy buenas tardes. Les saludo en este tiempo bendito de Pascua con el saludo pascual. Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Nuestro saludo desde la cercanía de Concepción, un poquito a 2 horas al sur de la ciudad de Concepción, en este fin de semana largo acá en nuestro país, en Chile. Bienvenido a este ciclo de conferencias sobre la ortodoxia que queremos transmitir en forma online. Y hoy día es la primera charla que se titula Fundamentos de la Ortodoxia, fuente bíblica y fuente patrística. Primeramente saludar a quienes están conectados, a quienes siempre nos acompañan, a los que tienen hambre y sed de conocer los tesoros de la ortodoxia, a quienes se esfuerzan por vivir su fe cristiana, a los hermanos de otras iglesias que nos acompañan y que nos verán después en la grabación del video, a los que están en Chile, fuera del país también, nuestro saludo cordial. Este ciclo de charlas son de 12 charlas cada sábado a las 17 horas. Tendremos otros charlistas también, como nuestro querido padre Roberto, el diácono Roberto, en la parte histórica, que también maneja. A Nicole en la parte de la iconografía. Y así tendremos en el futuro a otros invitados. Mire, pueden dejarnos también sus preguntas en el chat del Facebook, de nuestra cuenta. Y posteriormente a la charla vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Tratándose de la fe ortodoxa, quiero referirme durante los 30 primeros minutos, 35 minutos sobre fundamento bíblico y el resto del tiempo hasta completar 50 minutos, 60 minutos sobre la fuente patrística. En cuanto a la Biblia, quiero recordar lo que comúnmente usted ya conoce, sabe, que la palabra Biblia significa libros, biblioteca, conjunto de libros. En el Medio Oriente, en una ciudad llamada Biblos, que producía muchos papiros, y de esos papiros se usaron para escribir las primeras versiones de la palabra de Dios. La Biblia es un conjunto de libros que se escribieron en un tiempo entre 10 a 12 siglos. En un tiempo tan largo, en un tiempo tan grande, 10 a 12 siglos, el pensamiento humano cambia, se manifiesta de otra forma. Los idiomas se van modificando. Sin embargo, todo lo relacionado con el mensaje bíblico es de una continuidad asombrosa, maravillosa. Desde el primer capítulo del primer libro del Génesis hasta el último capítulo del Nuevo Testamento del libro del Apocalipsis. Hay una continuidad en esto. Hay un proceso y un tiempo de revelación. La primera parte de la Biblia se refiere al Antiguo Testamento y la segunda parte al Nuevo Testamento. Pero tanto Antiguo como Nuevo Testamento no solo se refiere a un conjunto de libros, sino a un tiempo. Antiguo Testamento que va desde la creación del hombre, del universo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento que va desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta la parusía, es decir, hasta la segunda venida. Nosotros vivimos la era salvífica del Nuevo Testamento. Por supuesto, los apóstoles nacieron en el periodo del Antiguo Testamento y concluyeron su vida en el Nuevo Testamento. Hay que decir que el Antiguo Testamento se usaron 2 idiomas.
el hebreo y el griego. Hay 7 libros que ha traído controversia en el cristianismo, que son los libros deuterocanónicos, que son Judith, Tobía, Primera y Segundo Macabeos, Sabiduría, Siracusa, Baruch, que fueron escritos en el exilio judío, en el exilio del pueblo de Israel. Ya me voy a referir qué entendemos por Israel de la fe. En el exilio, la producción bíblica inspirada por Dios continuó y salieron estos 7 libros, pero no fueron escritos en la Tierra Santa de Palestina, ni fueron escritos en el idioma hebreo, sino en la diáspora, principalmente en Babilonia, en el exilio, y fueron escritos en el idioma griego. Por eso el canon judío posteriormente no los reconoce como texto sagrado. Y en la Reforma protestante, estos 7 libros quedaron fuera de la Biblia. Pero el canon considerado en Occidente es de 46 libros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 27 libros que fueron escritos en idioma griego. Jesús habló el arameo. Todavía en Medio Oriente, Malula en Siria, hay una pequeña ciudad que todavía conserva el idioma de Jesús, el arameo. Y los apóstoles escribieron tanto los evangelios como Pablo las epístolas, y los otros apóstoles también escribieron en griego, que era el idioma más universal de aquel entonces. Hay algunas notas que tengo sobre la edición de la Biblia ortodoxa, pero antes de referirme a eso, quiero insistir en lo siguiente, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el mensaje bíblico es de una sintonía, de una coherencia, de una armonía maravillosa, que no cabe duda que el autor es uno, es Dios, que escribió a través de muchos autores inspirados, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contienen la revelación de Dios. Y la revelación de Dios tiene una característica. Primeramente, es vivida por el pueblo creyente. Segundo lugar, es escrita en la Biblia. Tercer lugar, es comentada por los padres de la iglesia. ¿Qué padre? Ya lo vamos a decir. Y la revelación de Dios es celebrada en la liturgia de la iglesia y es contemplada en el ícono. Por eso son tan importantes en nuestra iglesia ortodoxa los santos íconos. La Biblia es católica, es evangélica, es ortodoxa. No. Tal vez usted no va a estar de acuerdo con lo que yo diga, pero en lo personal puedo afirmar lo siguiente. La Biblia es el libro sagrado, el mensaje de Dios a la humanidad, que es propia del pueblo creyente, del pueblo cristiano. Hay versiones que son católicas romanas, hay versiones que son evangélicas y también hay versiones que son ortodoxas. Algunas notas sobre características de la Biblia en la tradición ortodoxa. Primeramente, no tenemos una versión ortodoxa escrita en español. Al menos este sacerdote no la conoce y nadie de nuestros colaboradores la conoce. Hay versiones o ediciones de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa que están, por supuesto, en griego, en árabe, en eslavónico, en serbio, en georgiano. Desconozco si estará en inglés o en francés, no lo sé. En español no la tenemos. Ahora, el canon bíblico
en la Iglesia Ortodoxa se va formulando desde los primeros tiempos del cristianismo. Hay libros sagrados que fueron considerados más rápidamente y otros fueron considerados poco a poco. La clasificación de los libros sagrados en las ediciones ortodoxas es distinta a la clasificación de la Biblia de la tradición cristiana occidental. Y hay una distribución de los libros sagrados que es distinta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay 3 libros de Macabeo. El libro de Samuel en el Antiguo Testamento está considerado bajo el nombre del libro de Reyes. Por lo tanto, hay un libro primero, libro segundo, libro tercero y libro cuarto de Reyes. Hay también un cuarto libro de Macabeos y que figura en algunas ediciones de la Biblia en idioma georgiano y en idioma rumano. En algunas ediciones ortodoxas aparece la oración de Manasés, incluida a continuación de los salmos. Por lo tanto, hay ediciones de la Iglesia Ortodoxa que los salmos no serían 150, sino 151. Y la numeración numérica de los salmos es número continuado. No hay esta división que se hizo en el Salmo 18, 19, y que generalmente si usted toma una Biblia va a ver que los salmos están enumerados con un número en paréntesis y otro sin paréntesis, porque hubo la división de un salmo. Pero en la Iglesia Ortodoxa no existe eso, existe un número continuado. Bueno, siguiendo con esto, podemos decir que en la tradición cristiana occidental la Biblia tiene 72 libros y en la tradición ediciones ortodoxas habría que agregar un libro más, es decir, 73 libros ortodoxos. Quiero decir que en la Biblia tenemos 2 pueblos de Dios. Uno, el pueblo de Israel, pueblo creyente del Antiguo Testamento. Pero el pueblo de Israel, no, del Antiguo Testamento, el Israel bíblico, no tiene nada que ver con el Estado judío, el Estado de Israel moderno, que es un país constituido a partir de 1948. Si los lugares santos que comparten tanto el territorio palestino como territorio israelí se conservan allí, eso no significa que el Israel de hoy sea continuidad o sea el pueblo creyente. Ellos todavía no aceptan a Jesús y no aceptan el cristianismo. En la elección del primer pueblo de Dios concluye con el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, Tierra Santa, y con el nacimiento del Hijo de Dios se abre la salvación a la humanidad y hay un nuevo pueblo creyente, un nuevo Israel, al cual pertenecen o pertenecemos todos los bautizados, todos los creyentes, cualquiera sea nuestra raza, cualquiera sea nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra nación. Eso es importante tenerlo muy presente. Sigamos avanzando con este texto sagrado que los cristianos conocemos como Sagrada Escritura o como Biblia. ¿La Biblia contiene historia? Sí, pero no es un libro de historia menos considerado como se considera la historia moderna actual. ¿La Biblia contiene narración? Sí, pero no se puede pensar que es una novela. ¿La Biblia contiene poemas? Claro que sí, como los Salmos, por ejemplo. Pero no es un libro de poemas. ¿La Biblia contiene leyes? Sí,
pero no es un código de leyes y tampoco es un cuerpo canónico. La Biblia contiene historia de amor, como el libro Cantar de los Cantares, Antiguo Testamento. Son poemas de amor muy hermosos, muy preciosos. Pero la Biblia no es una novela. La Biblia tiene datos estadísticos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero no es un libro de matemática. El libro es un libro que contiene mitos en el lenguaje, en la figura, en la expresión, pero no es un libro de mitología. La Biblia contiene oraciones, pero no es un libro devocionario. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de textos sagrados que la Iglesia ha considerado en un canon de tantos libros y que considera como la palabra de Dios hacia la humanidad. En la Biblia se dan dos grandes alianzas. Una en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí con Moisés, donde se entrega las tablas de la ley. Dígase de paso, ahí en el monte Sinaí, nuestra iglesia ortodoxa tiene un monasterio de Santa Catalina, que muy cerquita también de una mezquita musulmana, que comparten un territorio sagrado ahí. Y la segunda alianza en el monte Calvario, en tiempo de Jesús, donde aparece una nueva ley, la ley del amor. Bien, la Biblia es inspirada. Si usted no considera de que la Biblia es inspirada, entonces no va a poder entender y captar la maravillosa continuidad que hay desde el comienzo a fin en la iglesia, en la Biblia. La Iglesia Ortodoxa consideramos que la palabra de Dios, escrita por autores humanos, es inspirada. Pero también consideramos que es inspirada la traducción, porque traducir es interpretar. Y gracias a eso, la palabra de Dios ha llegado en nuestro idioma. Y es el libro más traducido en la humanidad. Y cuando se creó la imprenta, ¿cuál es el primer libro que se imprime ahí? Es precisamente la Biblia. Nosotros creemos también que es inspirada la enseñanza. Aquellos que enseñan y aquellos que se dejan enseñar son también partícipes, en cierto modo, de la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Esto es lo más importante. Nosotros los ortodoxos, cristianos ortodoxos, debiéramos aprender del pueblo evangélico que tiene un tremendo amor por la lectura de la palabra de Dios. En las plazas de nuestras calles, de nuestras ciudades, no es difícil ver a un evangélico caminando llevando bajo su brazo la palabra de Dios. Nosotros los cristianos debiéramos aprender también de los musulmanes qué devoción por el Corán. Lo van aprendiendo de memoria. Por eso, uno de los objetivos que nos planteamos en estas charlas es motivar que usted se familiarice con la lectura de la palabra de Dios, fuente eterna de salvación, y verá usted cómo el corazón se enciende cuando uno va leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo empezar la lectura de la Biblia? Primero, tener presente que la Biblia está organizada en estos testamentos que ya le dijimos y que son varios libros y que cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo en versículos. Y usted puede ver ahí la numeración. La división en capítulos es del año 1214 por el inglés Stephen Langton, arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Él fue el que a los libros de la Biblia les fue colocando capítulos. Y la división en versículos se debe a dos autores. Al Antiguo Testamento,
a Santes Pagnini, un religioso dominico italiano que puso los versículos del Antiguo Testamento en 1527 y lo hace inspirado en los escribanos judíos llamados masoretas. Y posteriormente, en 1551, el Nuevo Testamento los capítulos son divididos en versículos por un tipógrafo francés, Robert Etienne, que le va dando los versículos. Está la pregunta: ¿cómo empezar la lectura bíblica? En primer lugar, inicie la lectura bíblica no en el Antiguo Testamento, es muy hermoso el Antiguo Testamento, pero sino parta por el Nuevo Testamento, por los Evangelios, que son hermosísimos. De tal modo que cuando usted haya hecho la lectura del Nuevo Testamento pueda después ir al Antiguo Testamento, sabiendo que hay un principio bíblico que los biblistas han tenido bien al decir que el Antiguo Testamento en sí mismo contiene al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento en sí mismo contiene el Antiguo Testamento en esta continuidad de la cual yo les hablaba. Una experiencia muy personal. Yo soy hijo de campesino. Recuerdo cuando niño mi padre compró un terreno y había que ir a cuidar ese terreno porque los animales podrían pasar al terreno del vecino. Y una prima, que en paz descanse, llamada Doris, me trajo un libro cuando niño a la casa que se decía Dios llega al hombre. No entendía yo qué libro era, pero me gustaba mucho leer. Mi padre me mandaba al trabajo en el campo y yo me llevaba este libro y empecé a leer y me entusiasmé tanto con esa lectura que yo decía, me gustaría ser cuando grande, trabajar en la iglesia para enseñar esta palabra, este mensaje. Qué extraordinario, aquí está la lectura de la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, su vida. Leí todo el Evangelio de Mateo y después me sorprendió que la historia empezaba de nuevo en el libro siguiente. Leí Marco y empezaba de nuevo en Lucas, hasta que después comprendí que efectivamente son 4 evangelios los que están ahí. Mire, para leer la lectura de la palabra de Dios es importante empezar con una oración. Orar al Señor, pedir la luz al Espíritu Santo y empezar con un texto sagrado, con Evangelio de Mateo, o de Lucas, o de Marco, Juan. Yo recomiendo Mateo, y recomiendo Lucas. Lucas es muy completo. Mateo es muy hermosamente estructurado. Y después seguir con el libro de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas, hasta llegar al libro del Apocalipsis. Y una vez que usted haya leído el Nuevo Testamento, ir hacia el Antiguo Testamento y se puede leer desde la luz del Nuevo Testamento. Es importante aquí considerar 2 aspectos más muy necesarios. Mire, hay un principio bíblico que se habla de la inerrancia. Es decir, la Biblia en cuanto a mensaje, palabra de Dios, no tiene errores. Pueden haber errores de escritura física, manual, de transcribir. Pueden haber errores semánticos porque se unieron 2 tradiciones distintas o 2 o más tradiciones en un mismo texto. Por ejemplo, hay 2 narraciones de la creación. Una narración pone la creación del hombre al final y otra narración pone la creación del hombre al comienzo. Y uno desde la mentalidad occidental podría decir, bueno, Dios, ¿cuándo creó al hombre? ¿Al comienzo o al final? ¿Tiene importancia eso? Ninguna. Que haya sido al comienzo o que haya sido al final. Lo importante es que Dios creó al hombre. Entonces, en el mensaje en el que la Biblia nunca se equivoca. Uno puede dudar del cómo se dijo, cómo fue escrito, cómo se transmitió el texto.
Hoy día la crítica bíblica está clara de que cuando estamos en nuestra iglesia nosotros leemos la proclamación y lectura del apóstol San Pablo a los hebreos. Pero la crítica bíblica sabe hoy día que Pablo no escribió ese epístola a los hebreos, sino que lo habría hecho un discípulo suyo. En eso pueden haber errores, contradicciones, pero no en el contenido de la palabra de Dios. En eso prima el principio bíblico de la inerrancia. Lo otro que es importante tener presente, que la revelación de Dios, que fue vivida previamente por el pueblo creyente, Israel Antiguo Testamento, cristianismo en el Nuevo Testamento, esta revelación de Dios que está escrita en la Biblia, concluyó con la muerte del último apóstol. Y según sabemos en la historia, el último apóstol que habría fallecido es Juan. Mire, este dato o este principio es muy importante. Si a alguien de nuestros feligreses se le aparece en sueño o en persona el apóstol Lucas y le dio un mensaje al apóstol Lucas y esa persona viene a hablar con nosotros a la iglesia, lo más probable es que el sacerdote le diga: ¡ay, qué bueno, felicitaciones! Pues ya qué rico, Lucas le habló. Pero es una revelación personal para él, no incluye una revelación para toda la iglesia, ni se puede incluir en la Biblia. Porque la revelación de Dios, cuya plenitud está en el Señor Jesús y en los apóstoles, concluyó con la muerte del último apóstol. Con eso se cierra la puerta a toda otra consideración de otro texto que podría ser sagrado. Mi respeto a una gran religión que es la religión musulmana o el Islam, que tiene como libro sagrado el Corán, pero la religión musulmana del siglo VI después de Cristo. Por supuesto, libro sagrado, los musulmanes consideran sagrado el Corán. No obstante, a nosotros los cristianos, la revelación concluye con la muerte del último apóstol. También hay otros creyentes que consideran un libro moderno, el libro de José Smith, llamado el Libro del Mormón, como una nueva revelación desde un punto de vista cristiano, ortodoxo, de la fe cristiana del primer milenio. Eso no es posible, porque la revelación concluye con la muerte del último apóstol. Sucesor de los apóstoles son los obispos, que tienen la plenitud del sacerdocio. Hoy nuestro obispo y nuestros obispos son los continuadores de la obra de Dios hasta nuestros tiempos. ¿Cuál es la diferencia cuando un apóstol escribe y un obispo escribe? Cuando un apóstol escribe, lo que escribe es palabra de Dios. Por eso los escritos de los apóstoles están en la Biblia, en el canon bíblico. Así las cartas de San Pablo. El mejor ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. O el libro del Apocalipsis, escrito por Juan, cuando contempló la liturgia celestial en su destierro, estando en su destierro. Entonces, el apóstol, curiosamente, cuando escribía, no tenía necesariamente la conciencia de que estaba escribiendo palabra de Dios. San Pablo por ahí escribe: oiga, en la casa de Julano de tal se me quedó la capa, o denle en saludo a tal otra persona. Si San Pablo hubiera sabido que ese escrito iba a ser proclamado en las iglesias como texto sagrado, no le habría mandado saludo a nadie, ni se habría preocupado de su capa tampoco. Porque Dios hace una obra con sus instrumentos, y los instrumentos no necesariamente tienen conciencia del proyecto de Dios. Entonces, cuando un apóstol escribe palabra de Dios. El obispo, cuando escribe,
escribe en torno a la palabra de Dios para explicarla, para proclamarla. Pero ningún escrito después de la muerte del último apóstol ha sido considerado como palabra de Dios. Tenemos escritos muy hermosos, como los sermones de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, hermosísimo, pero no son parte del canon bíblico, porque vivió mucho tiempo después de los apóstoles. Por eso en eso no enredarse, no confundirse. Hace muy poquito me preguntaron, ¿qué pasa con la aparición de la Virgen, la Santísima Virgen María, cuando se aparece a un pueblo, a una persona? Sí, claro, maravilloso, maravilloso. Pero eso no constituye palabra de Dios. Que la palabra de Dios no se le puede quitar nada, ni se le puede agregar nada. Estoy en la mitad del tiempo que me propuse en esta primera charla para introducir en la Biblia. Esta será la charla más importante en mi vida. Si usted se familiariza con ella, a empezar a estudiar, leer partiendo desde el Nuevo Testamento. Y nosotros los sacerdotes debemos leer todos los días el Evangelio, todos los días, para realimentar nuestra alma, nuestra vida, para alimentar nuestra fe. Todos los días acudamos a la lectura de la palabra de Dios, especialmente Nuevo Testamento. La segunda parte de esta introducción, esta charla introductoria, quería hablar del segundo fundamento, el fundamento patrístico, que son los escritos de los santos padres. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Son aquellos que continuaron la labor de los apóstoles. Algunos de ellos fueron discípulos directos de los apóstoles y otros se distancian en el tiempo. Por lo general, los padres de la Iglesia, que no somos los sacerdotes de la Iglesia, los padres son aquellos grandes maestros y escritores de los primeros tiempos, primeros siglos del cristianismo ortodoxo. Y del cristianismo tanto en su versión occidental como en su versión occidental. Por eso hablamos de padres griegos y padres latinos. No todos son santos, pero por lo general los padres de la Iglesia se les caracteriza por ser santos, pastores y hombres intelectuales. Hoy día hay gente que es muy santa pero no es pastor, o gente que es muy intelectual pero no son santos, o alguien que es muy pastor, gran pastor, pero a lo mejor no es intelectual. Pero ellos tenían estas características, eran santos, pastores e intelectuales. Les decía que hay dos versiones de la patrología, los padres griegos y los padres latinos. ¿Qué importancia tienen los padres de la Iglesia? Hay que tener presente el siguiente ejercicio en nuestra mente. Ellos aprendieron la fe cristiana ¿de dónde? De la Iglesia. Y la transmitieron. Y ellos tuvieron que defender la fe cristiana, como los padres apologistas. Tuvieron que enfrentar a los intelectuales griegos. Tuvieron que asumir la defensa intelectual, retórica, del mensaje del cristianismo. Y por lo tanto ellos fueron fundamento del desarrollo de la teología cristiana. Los padres de la Iglesia tienen tres características. Primero, son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia, como yo le decía. Aprendieron de la Iglesia y enseñaron en la Iglesia. Segundo, los padres de la Iglesia nos dejaron un método teológico de interpretación de la Sagrada Escritura.
Ellos fueron comparando Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, las figuras del Antiguo con las figuras del Nuevo Testamento. Ellos fueron desarrollando las primeras exégesis, los primeros estudios profundos en torno a la palabra de Dios. Y tercero, sus escritos ofrecen una gran riqueza cultural y apostólica. Mire, dentro de los padres griegos tenemos a San Clemente Romano, tenemos a San Ignacio de Antioquía, tenemos a San Policarpo, tenemos a San Justino. Y el último que los patrólogos consideran como padre del griego, de la tradición griega, San Juan Damasceno, del siglo VIII, el año 749. Hay una lista grande de padres de la iglesia que podemos compartir en alguna oportunidad. Mencionar, por ejemplo, San Basilio, San Gregorio de Niza, los grandes jerarcas, los tres grandes teólogos. Orígenes, que no es canonizado por la Iglesia Ortodoxa, pero hizo un gran estudio de la Biblia, los textos sagrados, en forma comparada. En los de los padres latinos tenemos como Minucio Félix, que no entiendo que no está canonizado, pero sí tenemos San Ireneo de Lyon, Tertuliano, que entiendo que no está canonizado tampoco, pero también un gran maestro de la vida espiritual. Él fue que dijo que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. San Cornelio, y según los patrólogos, los que dedican el estudio de la patrología de los padres de la iglesia, dicen que el último de los padres latinos sería San Isidoro de Sevilla, siglo VII, el año 636. Ahí no solo los padres de la iglesia, también hubieron algunos textos de la comunidad primitiva. Hay dos textos que yo quería mencionar, uno que se llama La Fuente Q y el otro que es la Dida G, o Enseñanza de los Apóstoles. La Fuente Q era un manuscrito del tiempo de los apóstoles que circulaba en la primera comunidad cristiana. Acuérdense que Jesús de su puño y letra no nos dejó ningún escrito. Él sabía leer, sabía escribir, eso no cabe duda, pero no nos dejó ningún escrito. Pero sí nos dejó la promesa del Espíritu Santo, que enseñaría a los apóstoles y a la iglesia y les diría qué cosa decir y enseñar. Lo que el Señor dejó es más grande que un escrito que él pudo haber dejado de su puño y letra. Entonces estaba la Fuente Q, que cuando los apóstoles Mateo, Marco y Lucas escribieron su evangelio, ellos tenían sobre la mesa la Fuente Q, que son los dichos y enseñanzas de Jesús que fueron registrando por escrito, y que estos tres evangelistas, cuando escribieron su evangelio, lo tuvieron sobre su mesa para transcribir el evangelio. Después la Fuente Q se perdió, porque acuérdense que en esa época habían pocos escribanos, pocos que sabían leer, pocos que sabían escribir, y esto ya estaba estampado en estos tres evangelios. Por eso estos tres evangelios se llaman los evangelios sinópticos: Mateo, Marco y Lucas. Y Juan no tiene a la vista la Fuente Q, y tiene otra característica, que él escribe su evangelio haciendo una interpretación de su evangelio. Por eso Juan tiene el nombre de título de San Juan, Juan el Teólogo. Esa es una Fuente Q. Pero hay otro escrito anónimo de la enseñanza de los apóstoles que sí perdura en nuestro tiempo, que se llama la Dida G, o Enseñanza de los Apóstoles. Ahí aparecen normas de la iglesia primitiva en torno al bautismo, en torno a bautizar en agua viva, el agua que va a estar circulando, donde se pide que tanto el que va a bautizar como el bautizado
que tengan, ¿cómo se llama? Lo hagan en tiempo, en ayuno para bautizar, una antigua costumbre en nuestra iglesia. Esta fuente bibliográfica, la Didaché, ustedes la pueden buscar en internet. Nuestro Vladica de bendita memoria, Alexander, en su página web, fatheralexander.org. Ahí está publicada la Didaché. Yo la adquirí en la universidad y en vida de este gran obispo, Vladica Alejandro, yo le mandé la Didaché en español y él la publicó ahí, en su página web. Para mí fue eso, fue muy hermoso. Ustedes pueden también tener acceso a ese texto. Quiero mencionar la vida de algunos padres de la iglesia y ahí quiero hacer un resumen, un cierre de esta primera charla. San Clemente Romano era obispo de Roma cuando el cristianismo era uno entre Oriente y Occidente, ustedes saben. Eso duró 1000 años, hasta el 1054, ¿verdad? Entonces, los padres de la iglesia, los santos que están en sus 1000 años, son santos tanto para Oriente como para Occidente. San Clemente Romano, es famosa su epístola de este padre de la iglesia. Él era obispo y papa de Roma, que tuvo que intervenir en la iglesia de Corintio. En Corintio hubo una revuelta, una pelea tremenda. Los fieles se enojaron contra los sacerdotes y los obispos y los echaron fuera. Y pidieron ayuda a Clemente Romano y él intervino para arreglar esta situación. Y escribe hermosa y maravillosamente. Para que vean, los problemas en la iglesia son muy antiguos. Desde que mataron a nuestro líder, desde que resucitó. No hay iglesia sin problema y la nuestra no es la excepción. No hay familia sin dificultad y sin dolores y la nuestra tampoco es la excepción. No hay iglesia sin gracia y pecado y la nuestra tampoco es la excepción. Otro padre que yo admiro mucho por su pasión, su entrega tremenda, San Ignacio de Antioquía, tercer obispo de Antioquía. Primero fue San Pedro, el apóstol, San Evodio y después San Ignacio, de aquella ciudad en la cual los creyentes se llamaron por primera vez cristianos. Él escribe sus epístolas y lo llevan preso para Roma, para un festival donde lo echaban los cristianos al Coliseo Romano para que las fieras los devoraran. Y él escribe a los romanos una carta, la epístola de San Ignacio de Antioquía a los romanos, maravillosa, donde le pide a los cristianos de Roma que no salven su vida, que él ha caminado toda su vida para llegar al martirio y ahora que va a alcanzar la corona final, que no le quiten, no le priven la oportunidad de entregar su vida por Cristo. Quiere ser trigo molido por las muelas de la fiera para ser presentado como una oblación, como un pan vivo ante Dios. Sus escritos hablan de la organización de la iglesia entre obispos, sacerdotes y diáconos. Habla de que el obispo debe estar unido a su clero como las cuerdas de la lira, en plena armonía. Y van orientando estos padres de la iglesia la vida y organización de la iglesia. Y así tenemos muchos padres de la iglesia. Concluyendo, tenemos como fundamento de la fe ortodoxa la Sagrada Escritura y los escritos de los padres de la iglesia.
Los escritos de los padres de la iglesia no se equiparan a la palabra de Dios. No es palabra de Dios, pero versan sobre la enseñanza de la palabra de Dios escrita en la Sagrada Escritura. Es importante tener presente que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que la traducción es inspirada y también la enseñanza. Recordar que la revelación plena del Señor, de Dios, está en nuestro Señor Jesucristo y en sus apóstoles. Recordar que la revelación concluye con la muerte del último apóstol. Recordar que los padres de la iglesia van organizando la iglesia y van enseñando sobre el patrimonio apostólico y legado bíblico que ellos recibieron y lo van explicando y se va desarrollando la teología. Y es así como en Oriente surgen las primeras escuelas teológicas y surge también la vida monacal. Para nosotros los ortodoxos es maravilloso pensar eso, como cada mañana el sol sale por el oriente. Efectivamente, la luz viene desde el oriente. Lo importante, preocupémonos por la lectura del Nuevo Testamento, de la Biblia. Lo otro que quería decir, que también lo dije al comienzo, pueden dejar sus preguntas escritas en el Facebook. Buscaremos la mejor forma de responderle. Este sacerdote no lo sabe todo, estamos lejísimos a saberlo todo. Si hay alguna pregunta que no sé responder, la vamos a averiguar y vamos a ofrecer humildemente la respuesta. Si hay algún dato que no manejamos y usted quiere aportarlo, bienvenido, maravilloso. Cada sábado entonces, durante 12 sábados a las 17 horas, tendremos esta conferencia sobre la fe ortodoxa. Son 12 charlas. La próxima será sobre los concilios, que también es fundamento de la fe ortodoxa, concilio ecuménico. Y enseguida nuestro padre diácono Roberto León, como historiador, va a dar una conferencia sobre historia de la Iglesia Ortodoxa en Chile. Cómo llegó la Iglesia Ortodoxa en Chile, cómo está organizada. Y ese es un tema también muy importante que queremos que usted conozca y maneje. Muchas gracias por sus saludos. Por ahí veo que está conectado señor Antiqueo, que lo recuerdo con mucho cariño. Diácono Cristian Silva, muchos saludos para él. Esperamos un día tenerlo en Concepción. Don Gaspar Sangüesa, Jacqueline Garrido, tantos otros que se fueron corriendo los nombres. Nuestro Estaro está por ahí, también lo vi. Serafina en La Serena. Sí, varios nombres que fueron pasando a todos ustedes. Que Dios les bendiga y acompañe desde este pequeño pueblo llamado Los Álamos, a 2 horas de Concepción, nuestro saludo y bendición. Y recen también por este Padre que necesita de vuestra oración. Que Dios les bendiga y acompañe. Amén.